Te cuento que la nariz tiene el mismo largo que la frente. Estamos muy felices de recibir al licenciado Víctor Medina, quien es psicólogo clínico, que siempre ha venido a este programa a orientarnos sobre temas de mucha importancia, sobre todo para la familia. En este día llega a nosotros a hablarnos de la violencia doméstica, mejor dicho, como dice él, la violencia está en la sombra. Bienvenido una vez más a este espacio. Nosotros felices de recibirles. Buenas noches, buenas noches. Yo contento de verme de nuevo con ustedes y encantado de poder servir desde mi posición y desde mi formación para el bien de la familia dominicana y el desarrollo de nuestro país. Así que estamos a tu disposición para hacer un programa que sea educativo e interesante. Así es, como siempre lo que usted nos ha ofrecido, que han tenido mucho interés en la población. En este día yo quisiera, la gente entiende que violencia de género, de pareja, es simplemente dar golpes, pero hay muchos tipos. Yo quisiera que usted nos hablara un poquito de lo que es esta violencia, a su entender, y los tipos que hay. ¿Por qué es que hoy en día estamos viendo tanta violencia de género en nuestro país? La violencia como una situación cultural, como una situación explosiva y como un fenómeno que tiene múltiples causas, generalmente se entiende o se le presta atención a través de los efectos. En este sentido es, por ejemplo, cuando ocurre un hecho de violencia, ya sea intrafamiliar o de género, o el asesinato de alguien, la población generalmente responde con indignación. Pero esa indignación no se traduce en un comportamiento ni en una responsabilidad que nos mueva a superar las condiciones materiales y psicológicas que mantienen la violencia. Esto significa, por ejemplo, que nuestra sociedad está estructurada desde una relación de poder. Esa relación de poder por muchísimo tiempo ha mantenido a un sector de la población en la indigencia, al margen de la educación, al margen de la producción social y en cierta manera en una marginalidad que lo hace excluyente del disfrute de los beneficios de la cultura y de la ciencia. Entonces, esa exclusión social genera una distorsión en la personalidad que motiva un resentimiento hacia, primero, a las personas inmediatas de nuestro círculo y más tarde un resentimiento hacia la sociedad. ¿Por qué? Porque sentimos que la sociedad, el sistema, no nos responde ni como ciudadanos ni como personas. Por eso es que el abordaje de la violencia en los niveles que se está manifestando en la actualidad es tan complejo. Así es, así es. ¿Y hay algunas manifestaciones? Porque yo entiendo que un hombre o una mujer violenta debe de demostrar algún síntoma en algún momento. Y sin embargo, a veces obviamos esos síntomas, por ponerle un nombre cualquiera. Porque yo creo que desde el noviazgo debe verse algo, ¿verdad que sí? Sí, Dígamenos de mira, esto. cuando abordamos la violencia desde un contexto amplio o múltiple, podemos identificar algunos elementos, algunos indicadores que presagian una relación de violencia o de abuso. Estos indicadores que presagian una relación de violencia o de abuso son como, por ejemplo, el control, en este caso generalmente del hombre, con respecto a la pareja,
que comienza de manera muy sutil, prohibiéndole que vaya a algunos sitios que generalmente eran de su preferencia, impidiéndole que se reúna con amigas o con amigos y dándole a entender de manera muy sutil que él hace esas exigencias porque quiere pasar todo el tiempo con ella. Entonces, es todo un andamiaje emocional y psicológico que saca de balance a la persona que necesariamente entra a una relación de pareja porque tiene necesidad de alguien. Ahora, ¿qué sucede? Es como cuando uno tiene sed, uno puede fijarse mucho en el contenido y la composición del agua. Pero si uno tiene sed, lo primero que hace es llevarse el vaso a la boca. Y por eso entonces es que la prevención se hace tan difícil. Pero existe y se puede trabajar el modelo de preventivo, lógicamente. Aquí recibo una preguntita vía WhatsApp. ¿Cuáles son las principales causas de la violencia de género? ¿Ya hablo de todo eso? Sí, hay un sistema de desigualdad, pero hay que verlo también en todo el sistema de creencia. Por ejemplo, a nivel de nuestra cultura religiosa, por ejemplo, a través de nuestra cultura religiosa, aunque vemos que las monjas, las mujeres tienen mucha participación en la cultura religiosa, los estamentos de poder se mantienen en manos masculinas. ¿Ve? Entonces, desde esa identificación de que lo supremo es masculino, a nivel social genera un comportamiento de parte de la mujer de sumisión y un comportamiento de parte del hombre de poder sobre la mujer. Esto lo podemos ver en la siguiente imagen, por ejemplo. Todo lo que nosotros vemos como bueno, también ahí viene el elemento de la cultura racial. Todo lo bueno está relacionado con lo blanco. Todo lo malo está relacionado con lo negro. Todo lo bueno está relacionado con las alturas. Por eso el cielo, la gloria se identifica hacia arriba. Todo lo malo está relacionado con lo de abajo. Por eso se supone que el infierno está abajo. Y esa cultura tradicional de la religión, que en algunos elementos se ha superado, pero que todavía mantiene su capacidad de dominio, también genera esa desigualdad en la relación hombre-mujer. Ahora, a nivel de cultura, y está lo interesante, las universidades están repletas de mujeres, lo que significa que a nivel del conocimiento científico, la mujer se está desarrollando y participando también en las labores económicas. Pero todavía la ideología de control patriarcal, de control masculino, se mantiene. Por eso yo conozco en muchísimos casos que la mujer una vez sale del trabajo, llega a la casa a cumplir las tareas de ama de casa. Mientras que el hombre llega del trabajo y generalmente lo que hace es crear las condiciones para hacer otro trabajo o para descansar y recibir las atenciones de su pareja y de su mujer. Por ejemplo, y es interesante lo que estamos mirando ahora, por ejemplo, usted ve, nosotros vemos que para el mes de las madres, la propaganda de comercio comienza muy temprano, muy temprano. Y todo lo que se valora es esa abnegación, ese valor de sacrificio, esa capacidad de entrega, esa capacidad de sufrir por los hijos, de sufrir por el otro. Pero a nosotros los hombres no se nos valora con esos criterios. Entonces, eso también genera situaciones de violencia en el aspecto emocional, pero también en el aspecto económico. ¿Por qué? Porque una mujer que ya tiene la capacidad para su libertad económica se ve sometida por la autoridad de un hombre que sigue manteniendo su hegemonía a nivel del hogar.
Y pena de la vida que ella gane más que él. Eso es terrible. A nivel de consultas se ven muchas situaciones como esta, sobre todo después de la pandemia, donde el trabajo, las condiciones de trabajo se han modificado grandemente y donde la mujer ha desarrollado una capacidad creativa para hacerle frente a esa situación tremenda. Muchos hombres han entrado en desventajas porque la mujer ha desarrollado más destreza, que trabaja haciendo el patelito, que trabaja haciendo las flores. Es decir, ese mismo condicionamiento para responder a las necesidades de atención de la familia la obliga a ser multidiversa. Sí, aquí tengo una preguntita que dicen que ahora que usted estaba hablando de las causas, dicen que si lo hereditario también entra, porque esos comportamientos agresivos a veces se ven en los padres y en los hijos, como en hogares de los padres y en el hogar de los hijos. Ahí vamos a entrar en el concepto de sombra, ¿Qué sucede con nuestra formación? Nuestra formación no estimula la violencia por sí misma, no la estimula, pero sin embargo la condiciona. Cada uno de nosotros tiene el concepto de que es una buena persona. Ahora bien, ¿qué sucede en las familias? Las familias que han crecido con deficiencia, como hemos planteado, con falta de atenciones primarias, lógicamente la misma sobrevivencia genera no violencia, sino ira frente a las condiciones que le impiden su desarrollo normal. Ahora bien, ese padre que es violento y que corrige de manera violenta, le está enseñando a ese hijo o a esa hija un modelo de comportamiento. Y si la madre es sumisa y es aguantadora, entonces ese modelo que fue aprendido en el hogar, que tiene un referente cultural de que el hombre es el que manda, de que el hombre es el cabeza del hogar, entonces se va a repetir por aprendizaje a nivel de los hijos. ¿Ve? Y por eso no es que sea biológico, es un aprendizaje que comienza en el entorno familiar. Por eso se puede repetir. Ahora, no todos van a manifestar los mismos grados de violencia ni las mismas características de la violencia. Hay algunos, por ejemplo, que tienen un comportamiento que se van a lo opuesto de la violencia y son entonces completamente sumisos o sumisas. Hay otros que por el contrario asumen la violencia con rebeldía y son lo que llamamos rebeldes sin causa, que están opuestos a todos. Y hay una mínima cantidad que tiene la capacidad de ser resiliente frente a las situaciones y le da una respuesta completamente diferente. Entonces, ese es aquel o aquella que en la familia es el primero que va a la universidad, el primero que se hizo profesional, el primero que montó un negocio de éxito o la primera que se graduó. ¿Ve? Pero eso son las excepciones. Esas son las excepciones. Por aquí, otra preguntita dice, pregúntame al licenciado si él no considera que se debe de trabajar más educando a las mujeres y los hombres de lo que es un hogar. Muchas veces la mujer pone una querella, pero inmediatamente la retira y queda suelto el abusador. Mira, ahí hay un comportamiento donde el miedo es determinante. Muchas veces nosotros queremos que el sistema resuelva las deficiencias emocionales y las deficiencias de habilidades
que tiene el ser humano. Una persona, fíjate que decíamos al principio que cuando se comienza la relación hay algunos indicadores que anuncian una relación de violencia. Pero ¿qué decimos? Bueno, la mujer generalmente piensa de que cuando se casen, ese hombre lo arreglo yo. Y esa es una frase muy común en nuestra cultura. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Ese hombre lo arreglo yo, él, por las condiciones de recién casado, lógicamente que va a expresar el comportamiento más gratificante de la relación nueva que está viviendo. Pero ya después, quizás dentro de un año, algunos cuando son más agresivos comienzan de una vez trazando sus límites para que la mujer vea que que él es el que manda y que aún ella tenga preparación, aún ella tenga un buen trabajo, aún ella tenga capacidades y habilidades múltiples. El macho soy yo. Entonces es un proceso también, y ahí viene la otra dinámica, el por qué el juego de la sombra, que la mayoría de nosotros creemos que no tenemos en nuestras emociones y en nuestra psiquismo insertada la violencia como herramienta para la solución de conflictos. ¿Qué sucede entonces? Que yo critico mucho cuando alguien ejerce la violencia, y eso se ve mucho a nivel social. Todo el mundo sale defendiendo a la víctima, pero muchas veces nos olvidamos de las condiciones sociales en que se desarrolló el victimario, ¿verdad? Pero en una situación decimos, bueno, para que la muerte, para que la cruz llegue a mi casa, que vaya la del otro. Y ese comportamiento agresivo y violento lo tenemos cotidianamente en el tránsito. Cuando uno va a cruzar la calle, los vehículos no se paran y cuestiones de esa naturaleza. Así es. Y eso, pensar en cómo se va a manejar esa mujer con niños que a lo mejor están viendo esta violencia del papá. Y ellos también, porque yo sé de niños que van y desde que el papá se manifiesta como muy violento, van y se trancan en su habitación. Claro. Del miedo. Y el otro elemento es que las acciones violentas están al consumo del día y de cualquiera, a través de las redes, a través de los medios de comunicación. Sí. Entonces nosotros pretendemos resolver o desarrollar una cultura de paz cuando nuestras televisión, nuestras radios están llenas precisamente de violencia. Y lo vemos a nivel social, cómo los conflictos no se desenvuelven, no se desarrollan mediante el diálogo, sino mediante el ejercicio del poder. Y ahí tenemos el caso de las guerras, ahí tenemos el caso que se da cotidianamente de aquí, por ejemplo, con la policía, con la ciudadanía y de esa naturaleza. ¿Ve? Sí. Porque es que nosotros tenemos en nuestra historia, tenemos 2 dictaduras y tenemos 2 intervenciones. Y el momento de desarrollo democrático a nosotros se nos truncó con un golpe de Estado. A partir de ahí nosotros no hemos superado todavía ese trauma. Y por eso la política ha dejado de ser un ejercicio ciudadano a ser un ejercicio para nutrirse, para elevarse social y económicamente. Bueno, el tiempo nos traicionó y quedamos todavía con muchas cosas pendientes, pero ya lo invitaremos de nuevo. ¿Cómo podemos contactarlo para cualquier
una cita, necesitamos desahogarnos con los psicólogos, como sea, es lo único que tenemos que sí, hacer. 849-707-0998. Y en mis redes, Víctor Medina. Así Ay, que para mí ha muchas sido un placer gracias. estar contigo y siempre a tu orden. Gracias. Bien. Gracias, licenciado Víctor Medina, psicólogo clínico. Estuvo hablando de este interesante tema. Ya vendremos con más de este tema de la violencia doméstica, porque tenemos que buscar la forma de cómo educar para ver de qué forma ponemos ese granito de arena para que, a ver si algún día se erradica, ¿verdad? Gracias Algún por día su será. tiempo. Bien. Sí, A tu gracias orden por su siempre. tiempo. Señor director, vamos a la pausa.